Hola compañeros, estamos con la emisión 2 de nuestro clinic de programas de tonificación con electroestimulación muscular, tanto para formato analítico como formato global. Antes de continuar con la diapositiva 7 que nos hemos quedado de nuestra presentación, nuestro PowerPoint, voy a aclarar dos dudas que nos preguntaban. Una, en cuanto a la cronaxia y la reobase, recordar, cronaxia es el tiempo mínimo que un impulso tiene que excitar un nervio motor para desencadenar una contracción y la reobase es la duración, la intensidad mínima. Siendo estas proporcionales, siendo un medio de la cronaxia el valor de la reobase, ¿de acuerdo? Realmente lo único que nosotros programamos en los equipos, aquellos softwares que nos permiten, es la cronaxia. En cuanto a la reobase no tienes absolutamente por qué preocuparos, porque estos equipos ya vienen programados con una corriente rectangular. De modo que se presupone y confiamos, por lo menos tenemos la garantía con las primeras marcas, de que esto se gestiona de modo automático. Cuando hay una corriente rectangular, le doy una cronaxia de, no sé, de 350 microsegundos, pues automáticamente la reobase queda gestionada porque estamos hablando de una corriente rectangular. Esto por un lado. Y en cuanto al compañero que nos preguntaba, creo que era Víctor, en cuanto a aquel ejemplo que no pertenece a esta temática de este clinic, pero creo que ya que lo he comentado como ejemplo, pues lo voy a aclarar. Sí, efectivamente, cuando yo trabajo a frecuencias altas y durante tiempos prolongados y tiempos de reposo cortos, y durante estas frecuencias, por ejemplo, una contracción de 80 a 90 Hz durante 10 segundos, yo hago una secuencia de boxeo, obviamente, por supuesto, eso tiene que ser un sujeto muy entrenado, y no solamente muy entrenado, sino específicamente muy entrenado con electroestimulación muscular. ¿Vale? Entonces, con esto queda respondido. Estamos hablando de un entrenamiento muy efectivo, pero tremendamente estresante. Por supuesto, la individualización es necesaria y respetar los criterios de progresión y adaptación al esfuerzo también, que es lo que comentamos en el seminario de beneficios y riesgos de la pasada semana. Que, por cierto, los que no pudisteis acceder de forma vídeo en directo, está grabado, está disponible, podéis inscribiros y visualizarlo en cualquier momento. Bien, vamos a continuar. En la diapositiva 7 hablamos de las cronaxias, y estas son las cronaxias medias. Realmente es fácil de recordar, porque si fuéramos bajando incluso desde la cara hacia los pies, pues sería la cara serían 100, brazo 150, antebrazo 200, el pectoral y dorsal, la caja torácica sería una cronaxia de 250 microsegundos, la zona abdominolumbar sería de 300 microsegundos, glúteos, cuádriceps y isquiotibiales será de 350 microsegundos y la pierna 400 microsegundos. Voy a comentarlo de nuevo porque conforme lo he dicho he dudado si me he equivocado en algo, ¿vale? Porque es que estoy comentando y echándole un vistazo a vuestros comentarios al mismo tiempo y por miedo a haberme equivocado lo voy a confirmar de nuevo, ¿de acuerdo? Rostro 100 microsegundos, aunque no es temática que apliquemos en entrenamiento deportivo, sí es de fisioestética y bueno, quien le interese esta temática que lo manifieste, porque en otro curso lo trataremos. Al fin y al cabo, la cara tiene masa muscular y la tonificación de la musculatura de la cara es viable, la electroestimulación muscular es un buen recurso, pero esto, por supuesto, por ser la zona que es, requiere una formación muy específica. Pero vamos allá. Rostro 100 microsegundos, brazo 150, antebrazo 200, tronco 250 microsegundos, la cintura, es decir, toda la zona de abdomen y cuadrado lumbar 300 microsegundos, glúteos y muslos 350 microsegundos y la pierna 400 microsegundos, entendiendo como pierna todo el segmento rodilla-tobillo. Estamos hablando de porciones musculares según cómo se describen estrictamente en anatomía. Esto son cronaxias medias, no son cronaxias mínimas. Por ejemplo, ¿el cuádriceps respondería a 150 microsegundos? Sí. Sí, claro que respondería a 150 microsegundos el cuádriceps. Solo que a 150 microsegundos serían pocos los nervios que yo consigo excitar con esa cronaxia. Porque la duración mínima de un nervio es la cronaxia y es la que me permite que haya contracción muscular. Y si la media de esa zona, es decir, con sus nervios más
altamente excitables y aquellos que demoran algo más en ser excitados, si su media es de 350 y yo le doy un impulso por debajo de su media, obviamente pues serán poco los nervios que sean excitados y por tanto poca la masa muscular reclutada, porque como sabéis cada unidad motora se compone de un nervio y un paquete de fibras, y la excitación de cada nervio trae consigo la excitación de sus paquetes de fibras correspondiente. Por lo tanto, aplicar cronaxias inferiores a los valores medios que se muestran en esta diapositiva en las respectivas zonas supondría un infraestímulo, pero sí habría contracción muscular. Y ocurre exactamente lo contrario. ¿Qué ocurre si yo a un bíceps le aplico una cronaxia de 350 microsegundos? A un bíceps braquial. Pues realmente estoy aplicando una cronaxia tan por encima de la media que el 100% de sus nervios van a ser excitados y por tanto mucha masa muscular va a ser reclutada, aunque la intensidad no sea alta. Porque ¿qué determinaría la intensidad? La profundidad del impulso. Y ahora aquí vamos a entrar en un tema un poquito complejo en el cual no me quiero extender demasiado, porque quiero entrar ya en ejemplos específicos de tonificación. La intensidad es la que permite que un impulso eléctrico llegue más profundo. Y la cronaxia es la que permite que aquel camino que hace el impulso eléctrico llegando más o menos profundo haya conseguido excitar más o menos nervios. Si yo doy una cronaxia, por ejemplo, si doy una intensidad alta, yo conseguiré que mi impulso eléctrico llegue profundo. Pero si ese impulso profundo, que recluta bastantes fibras por el hecho de ser profundo, ha viajado con una cronaxia inferior a la que le corresponde esa zona, en su paso, muchos nervios se habrán quedado indiferentes a ese impulso, no se habrán excitado y sus fibras musculares no se habrán contraído. Desde otro punto de vista, si yo a un músculo le administro una intensidad baja, el impulso eléctrico no llegará muy profundo. Pero si esa intensidad baja llega con una cronaxia superior a su media, aunque no haya llegado profundo, la repercusión que habrá tenido en excitación de nervios motores será muy alta, por tanto muchas fibras se habrán contraído y lo que habrá ocurrido es que las sensaciones de dolor serán altas. ¿Esto se ha entendido? Concluyendo, tanto la cronaxia como la intensidad son dos parámetros eléctricos en los cuales, cuando se aumentan el reclutamiento motor. Más fibras son reclutadas cuando la cronaxia sube y cuando la intensidad sube. Dada la complejidad de este tema, que he intentado explicarlo de la forma más simple, darme el ok para continuar, o si hay alguna duda, por favor, reflejarla. Bien, gracias, perfecto. Vale, pues bueno, entonces tener en cuenta que cuando le metáis un impulso eléctrico a un bíceps con la cronaxia de un cuádriceps, pues obviamente la excitación, el dolor que va a tener esa persona en el brazo va a ser muy alto y no os va a permitir dar intensidades mayores. Por eso la gente que trabajáis con equipos de electroestimulación global con una cronaxia única de 350 microsegundos para todo el cuerpo, veis que el muslo se aguanta más intensidad, pero no el bíceps, porque el bíceps, desde el punto de vista de la cronaxia, estaría sobreexcitado. Desde Miox hemos desarrollado pues, una interpretación de estos parámetros que hasta ahora pues, no se había hecho y hacemos el siguiente enfoque. Cuando yo quiero estimular un trapecio, que es una musculatura superficial, y lo que quiero es producir un gran estímulo en el trapecio, pero no llegar a musculatura profunda, me interesará aplicar una intensidad baja para que el impulso eléctrico no llegue profundo y jugar más bien con la cronaxia. Dicho de otra forma, o desde otro punto de vista, cuando yo quiero llegar a un músculo profundo, no me interesa que en superficie haga mucho daño, porque si no, nunca llegará profundo. ¿Qué es lo que hago? Hacer un impulso más indiferente para muchos nervios motores, es decir, administrarle una cronaxia menor y una intensidad superior para permitirle llegar en profundidad. Volver a confirmarme que esto se ha entendido y progreso en esta presentación, que tengo muchas ganas de irnos con la parte práctica, que es la que quiero que sea la protagonista de este curso. Bien, perfecto. Cronaxia e intensidad, nos vamos a la diapositiva 8. Y esto lo voy a leer sencillamente tal cual como existe en la presentación, a modo de conclusión. Cronaxias más altas implican mayor número de axones conduciendo el impulso eléctrico. Esto hace referencia al nervio motor.
Por tanto, mayor número de unidades motoras implicadas. Estímulos con cronaxias mayores precisan de intensidades menores y deberíamos de añadir coma y viceversa. Y esta diapositiva no es más que la conclusión de lo que acabamos de explicar. Nos vamos con la frecuencia. La voy a leer también a modo de conclusión, porque la frecuencia la hemos explicado antes. ¿Qué es la frecuencia? Es un parámetro que se mide en hercios. Los hercios se representan mediante ese Hz, siempre la H en mayúscula, Z en minúscula. Son los números de impulsos por segundo. Cada impulso supone una sacudida muscular a frecuencias altas antes de una sacudida termine, se ha iniciado la siguiente. Por tanto, esto le llamamos una contracción tetánica. El músculo ha tetanizado. Y no os lo he indicado en esta diapositiva porque os lo pregunto. A ver quién es el primero en responderme. El primero que responda a qué frecuencia se produce esta tetanización, tiene un premio que ya nos pensaremos cuál es. O sea, algún descuento extra para otra formación, o lo invitaremos, o ya veremos. Algo, algún detalle tendremos. ¿A qué frecuencia, a partir de qué frecuencia se produce esta tetanización, esta contracción sostenida? Aquella situación en la cual una contracción antes de una sacudida o una contracción antes de bajar ya se ha iniciado la siguiente, es decir, se solapa. Bien, Paula, perfecto, 45 Hz, esa es, muy bien, Paula, te invitaremos. Bien, tener en cuenta que a mayor frecuencia, mayor fuerza generada y de mayor daño. En Víctor, no son 60, es a partir de 45 Hz. A partir de 45 Hz verás que la contracción se ha solapado. Se ha solapado, es decir, una contracción sostenida. Quiere decir que hay una contracción muscular, pero no hay tetanización. Perdón, no hay vibración, existe tetanización, es decir, soporte, sostén, ¿de acuerdo? Visualmente es una contracción mantenida. Bien. Por eso no nos importa en este seminario, pero por ejemplo los trabajos de corrección postural muchas veces los hacemos a 45 Hz por la implicación que tiene la fibra lenta y por hecho de ser sostenidos, porque un trabajo de corrección postural sin vibración, es decir, con tetanización, es enormemente más confortable. Nos vamos con la diapositiva 10. Bien, las frecuencias, a modo de resumen, pues bueno, los tenemos así, una diapositiva muchísimo más resumida. De 10 a 33 Hz estimulamos la fibra lenta, desde los 20 hasta los 50 hay un estímulo de fibras mixtas y también un estímulo intermedio, y a partir de los 33 Hz la fibra rápida empieza a actuar, hasta los 66 suficiente normalmente en sujetos entrenados, hasta los 150 en deportistas. Y claro, dices hasta 30, pero el otro empieza en 20, termina en 50, pero es que en los 33 ya ha ocurrido. Claro, aquí se solapan datos, de manera que quedaos con esto. Hasta los 30 Hz, protagonismo de la fibra lenta. Entre los 30 y los 50 existen dos afirmaciones. Uno, se estimulan las fibras intermedias y hay un estímulo mixto, tanto de fibra lenta como de fibra rápida. Y a partir de los 50 Hz domina el estímulo de la fibra rápida. Nos vamos con la diapositiva 11 y vemos esto más desarrollado. Entre 1 y los 10 Hz, esto es lo que nos encontramos, liberación de endorfinas, relajación muscular, vascularización, ¿de acuerdo? Datos concretos que os podéis anotar, venga, bolígrafo y papel todo el mundo. Entre los 3 y los 5 Hz se produce una liberación de endorfinas, por lo tanto es un trabajo recomendable, un estímulo recomendable para el trabajo, para reducir las sensaciones de dolor. Y el parámetro estrella, aunque esto siempre es una progresión, pero el parámetro estrella que me gustaría que memorizarais en cuanto a la máxima vascularización se produce a 8 Hz. Lo anotáis en un papel porque nos iremos con los casos prácticos y nos vamos a poner a tope a desarrollar esto. En apenas 5 minutos vamos a empezar con casos prácticos, ¿vale? No quiero extenderme más con la presentación de los parámetros porque además vamos a tener cursos especiales de parámetros eléctricos, ¿vale? Entre los 10 y los 20 Hz, resistencia aeróbica, capacidad oxidativa, en definitiva, estímulo de fibra lenta, tanto con enfoques de rendimiento deportivo o trabajo de resistencia aeróbica, tanto en deporte como en salud, y estímulo de la musculatura postural, aunque por cuestiones de confort también se defiende la aplicación a los 45 Hz. Entre los 20 y 50 Hz, estímulo mixto, aquí tenemos cualidades mixtas, como estímulo global del músculo para mejora de su tono y resistencia a la fuerza. Otro dato importante que quiero que os anotéis es el de los 50 Hz.
Sabéis que la electroestimulación muscular tiene la capacidad de convertir fibras rápidas en lentas y convertir fibras lentas en rápidas. Esto es algo que de forma natural es muy difícil de conseguir, pero con electroestimulación muscular es más fácil, se da más. Las investigaciones así lo han demostrado. El porcentaje de conversión es superior al natural. ¿Por qué? Pues porque existe una absoluta especificidad. Es decir, no hay un sistema nervioso central respondiendo a estímulos, sino que hay una programación eléctrica con un estímulo muy exacto, muy sostenido en el tiempo y de una forma muy específica. Y esto aumenta el porcentaje de conversión. Pero la pregunta es, ¿qué estímulo, qué frecuencia yo debería administrar a un cliente cuando yo quiero mejorar la calidad muscular en su conjunto sin que haya una conversión a fibra lenta o a fibra rápida de una forma preferente? Y esto para este seminario de hoy, para este clinic, es muy importante de conocer. Bien, 50 Hz. A 50 Hz lo que consigo es un estímulo genérico del músculo para mejorarlo de una forma general, mejorar sus cualidades mixtas, sin llevarlo a una conversión hacia la fibra rápida o la fibra lenta. Es un entrenamiento polivalente, es casi que un comodín, ¿de acuerdo? Y a partir de los 50 Hz, concretamente entre los 40 y los 80, más cerca entre los 40 y 60, trabajos de fuerza-resistencia, ya hay hipertrofia a partir de los 60 Hz, pero el parámetro que las investigaciones nos dicen que ocurre la máxima hipertrofia serían los 75 Hz. Entre 80 y 100 Hz, fuerza máxima, y por encima de los 100 Hz, potencia, en lo cual no me voy a extender porque no nos atañe a este clinic. Si nos vamos a la diapositiva 12, repasamos el concepto que ya he desarrollado antes. Intensidad, medida en miliamperios, determina la magnitud del impulso. A intensidades más altas, mayor reclutamiento espacial, es decir, mayor número de fibras reclutadas. Y aquí tenemos un concepto, reclutamiento espacial, es decir, en el espacio hay más fibras que yo llamo al trabajo. Y esto es en profundidad, y esto no marca la intensidad. Pero hay otro, que no hemos citado anteriormente, pero que lo vamos a comparar ahora, que sea el no reclutamiento espacial, sino reclutamiento temporal, es decir, en el tiempo. Y esto lo determina la frecuencia. La frecuencia nos dice en el tiempo cuántos impulsos por segundo hay. Y en el tiempo, a partir de los 45 Hz, producimos tetanización. ¿Vale? Los tiempos de contracción, ya lo hemos comentado. La relación, la densidad que determina la densidad de un entrenamiento entre tiempos de contracción y de reposo es lo que nos determina la densidad del esfuerzo. Y esto es lo que nos promociona pues bueno, un trabajo de más calidad o un trabajo con más promoción de la fatiga o de la resistencia, a modo de resumen, porque aquí hay muchos matices que se deben de hacer. Y otra cosa que tienes que tener en cuenta es que existen unas rampas. Es decir, yo tengo que alcanzar una intensidad. El tiempo que a mí me cuesta alcanzar esa intensidad, esa aceleración, esta progresión hasta mi pico máximo de activación, esto es la rampa. Por lo tanto, tengo una rampa de subida, que es la que me lleva a mi pico máximo de activación, un mantenimiento de esa contracción, que es la meseta, y luego esta contracción desaparece progresivamente, que sería la rampa de bajada. Algunas marcas a esto le llaman el flanco de impulso. Bien, nos vamos a hablar de rampas, para entendernos, ¿vale? Cuestiones comerciales las vamos a dejar fuera de nuestras formaciones para ser estrictamente profesionales y además neutrales, y así ayudar a todo el mundo trabaje con la marca que trabaje. Un pequeño paréntesis, cualquier asesoramiento que necesitaréis en cuanto a equipos, marcas, que ya los tenéis dudas, contentos o descontentos, o necesitaréis buscar adquirir nuevos equipos, todo esto siempre en privado para daros un asesoramiento lo más sensato y en la mayor confianza, ¿vale? Pero estas cuestiones de marcas las dejamos fuera. Rampa de subida, mantenimiento y rampa de bajada. Anotamos. Bolígrafo en mano y papel. Anotamos 1,5 segundos, rampa confortable. Una rampa estándar sería de 0,8 a 1,2. Una rampa con aceleración sería una rampa de 0,5. Y una rampa inexistente, es una rampa a 0, es una rampa muy agresiva, que no está justificada, salvo que se haga un trabajo de potencia con sujetos muy entrenados. ¿De acuerdo? La relación entre la rampa de subida y la rampa de bajada siempre es que la rampa de bajada es algo más corta que la rampa de subida. Por ejemplo, a un trabajo confortable con una rampa de subida de 1,5 segundos, normalmente nos encontramos en los equipos, por ejemplo, en la gama de Compex,
rampas de bajada, rampas de salida de 1 o 1,2. A rampas de subida de 1,2 nos encontramos rampas de bajadas de 0,7, 0,8. A rampas de entrada de 0,8 nos encontramos rampas de salida de 0,5 y a rampas de entrada de 0,5 nos encontramos rampas de salida de 0,2. Permitirme que haya nombrado a Compex, siendo que a momentos antes había dicho que no haría referencia a casas comerciales, pero realmente Compex es una casa que lleva muchos años en el mercado, tiene una programación excelente y de hecho ha servido de referencia para muchas marcas. Entonces, hacer la alusión simplemente es una cuestión de necesidad o de respeto en muchísimos casos, ¿de acuerdo? Sin ningún tipo de interés comercial ni nada relacionado. Y por último, en cuanto a tiempos de relajación, existe una relación entre los tiempos de contracción y los tiempos de reposo. Y aquí hablamos del ciclo útil. El ciclo útil nos habla del 20%. Vamos a ver, quiero aclarar una cosa. Todas estas investigaciones, documentación, publicaciones, artículos, vídeos y cualquier tipo de divulgación en relación al ciclo útil se desarrollan bajo un supuesto. Se ha medido la máxima fuerza generada, cuánto tiempo yo debería recuperar para que en mi siguiente contracción la fuerza generada se acerque a ese 100%, es decir, a esa fuerza generada en la contracción anterior en la que ni siquiera existía fatiga. Y hablan del 20%, ¿vale? Es decir, un ciclo sería el tiempo total que suma la contracción más el reposo. Considerando este ciclo total, el tiempo de contracción dentro del ciclo no debería superar el 20% del total. ¿Bien? Esto es un matiz que voy a hacer, pero dejándome claro que esto es solamente bajo la interpretación, supuesto y persecución del objetivo de que yo genero una máxima contracción, la mido y me pregunto cuánto tiempo yo debería de recuperar para que mi siguiente contracción sea tan buena como la anterior. Bien, hasta aquí termina mi exposición de parámetros eléctricos. Me voy a la diapositiva 15 con esta foto tan chula. Bien, para recordaros, esto ha sido una exposición de parámetros eléctricos, pero todos los que estamos aquí, delante de la cámara, detrás de las cámaras, en nuestros congresos, en nuestros cursos, en nuestros clinics, somos profesionales del área de la salud y del deporte. Es decir, tenemos que ser conscientes de que ningún trabajo es seguro, profesional, justificado, si no soy capaz de poner en la balanza mis parámetros eléctricos, aquellos parámetros o criterios de planificación deportiva, individualización, progresión del esfuerzo, densidad de las cargas, relación entre esfuerzo y reposo, frecuencia semanal, etcétera, 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 en lo cual estoy incluyendo las características de mi cliente, sexo, edad, estado, patología, antecedentes, objetivos, etcétera, etcétera. Solamente la adecuada combinación entre parámetros eléctricos y lo que vamos a bautizar, bueno, para entendernos y cada vez no alargar la explicación, parámetros deportivos, es lo que va a hacer que nuestro entrenamiento sea preciso, seguro y responsable. Si hay, en relación a toda la exposición que he hecho hasta el momento, alguna pregunta, es el momento de formularlo, y en caso contrario, finalizo esta segunda emisión y entraremos con la tercera emisión, que es la gran esperada en esta formación, que es práctica. ¿De acuerdo? Bien, voy a leer consultas del chat y por favor, los que tenéis que escribir algo, hacerlo en estos momentos y si no ya cerramos la grabación. Nos dice Rafael desde Perú, ¿es necesario usar rampas? Sí, por supuesto. O sea, un entrenamiento con rampas es un entrenamiento muchísimo más confortable. La gente que os encontréis con situaciones de equipos que hayáis comprado que no tienen rampas, bueno, yo lo primero que haría es llamar la atención a la casa comercial por cometer esa barbaridad, pero en mi día a día la solución que me cabe, la única solución que me cabe sería anticiparme un segundo mínimo a la entrada del impulso, lo cual requiere de mucha atención por parte del entrenador para decirle a mi cliente, a mi paciente, a mi deportista antes de que el impulso contrae, genera tensión muscular. ¿De acuerdo? Y sí, respondiendo claro, sí, las rampas son necesarias, nos permiten el control. No es lo mismo pegar un puñetazo que la velocidad que necesita una persona para levantarse de una silla.
y esa velocidad de activación me la permite regular las rampas. En cuanto a preguntas de hipertrofia, potencia y demás, si me permitís, lo vamos a dejar para otras formaciones específicas, ¿vale? O para tutorías privadas, ¿de acuerdo? Vamos a centrarnos en cuestiones de tonificación. Vale, ¿puedes repetir rápidamente los hercios y las rampas? Sí. Venga, vámonos todos a la diapositiva 11. Voy a dar las claves, a modo de, como en el colegio, ¿de acuerdo? Como un dictado. Venga, bolígrafo en mano y papel. De 3 a 5 hercios, trabajo endorfínico para reducir las sensaciones de dolor. Trabajo de vascularización a 8 hercios. Propósito, mandar el máximo riego sanguíneo al músculo. Aumentar la red capilares. ¿Para qué? Para oxigenar, para favorecer la resistencia gracias a esta oxigenación, para mejorar la circulación, por cuestiones de salud, por cuestiones de recuperación muscular, por cuestiones de recuperación de lesiones por aporte de nutrientes y muchas otras cosas más. Entre los 10 y los 20 hercios nos encontramos con toda la gama de trabajo de fibra lenta, tanto con enfoque postural, estabilizador, como con enfoque de trabajo de resistencia con enfoques de rendimiento o de salud. Otro parámetro, otro dato importante era los 50 hercios, estímulo mixto, aquel estímulo, entre comillas, comodín, que me permite el estímulo de un músculo en su globalidad, mejorando sus cualidades mixtas, tanto las relacionadas con la fuerza, como las relacionadas con la resistencia. Y por encima de los 50 hercios, entre los 45 y los 60-65 hercios, un trabajo principalmente enfocado a la fuerza-resistencia como cualidad mixta, 75 hercios como dato estrella de hipertrofia, que no quiere decir que no la haya antes o después, entre los 80 y 100 hercios fuerza máxima y por encima de los 100 potencia. Y en cuanto a las rampas, rampa confortable 1,5, rampa estándar aún sigue siendo confortable y es muy frecuentemente utilizada, rampas entre 0,8 y 1,2 segundos. Rampas con aceleración 0,5 y rampas con una aceleración dolorosa, poco confortable y solo justificada en rendimiento deportivo de muy alto nivel, rampas 0. La relación con la rampa de entrada y la rampa de salida siempre será una rampa de salida algo más corta que la rampa de entrada. Os pongo dos ejemplos. Si entro en 1,5 puedo salir en 1 y si entro en 1,2 puedo salir en 0,7 o 0,8. Bien, chicos, 30 minutos de vídeo, cortamos la segunda emisión en directo, un minutito de descanso. Ahora, todos los que tengáis la posibilidad de imprimir el documento, imprimirlo, y los que no, os vais a la diapositiva número 17, os la ponéis delante, la dejáis abierta y las respuestas las iremos plasmando en un papel para resolver casos prácticos. Veréis la diapositiva 16, que tiene un caso a modo de ejemplo, y la 17 en adelante tenemos lo que sería el esqueleto y esperando a completar, que lo vamos a hacer ahora en equipo, desarrollando casos reales que vayáis proponiendo con paciencia para atenderlos uno a uno. Chicos, gracias, cortando y grabando la misión número 2.